¿Es usted docente público vinculado antes del 26 de diciembre del año 2003? ¿Fue usted servidor público, empleado público, beneficiario del régimen de transición, con cotizaciones en cajas de previsión, tiempos públicos servidos y no cotizados y cotizaciones realizadas al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones? ¿Tiene inquietudes acerca de la sentencia de unificación del Consejo de Estado en la cual se determinó que el IBL de las pensiones de los empleados públicos en régimen de transición se calculan por el promedio de los 10 últimos años? En este video le voy a contar cómo, a pesar de que el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia y se alineó a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, se alineó con la Corte Constitucional en el sentido de indicar que el promedio del IBL de las pensiones que se reconozcan a empleados públicos en régimen de transición se calculan por los 10 últimos años, sigue existiendo una posibilidad para los docentes vinculados con anterioridad al 26 de junio del año 2003 y sigue existiendo una posibilidad de lograr una mejor tasa de reemplazo para empleados públicos en régimen de transición con cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones. En materia de régimen de transición, el Consejo de Estado tenía la postura de que las pensiones de los empleados públicos beneficiarios del régimen de transición se calculaban por el promedio del último año. Y recordemos cómo la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado, desde un concepto de mayo de 1998, conceptos que fueron reafirmados en sentencias del 21 de septiembre y 30 de noviembre del año 2002, momento desde el cual el Consejo de Estado empieza a desarrollar su precedente en el sentido de sostener que para el reconocimiento de la pensión de aquellos empleados públicos que se encontraran en régimen de transición, correspondía aplicar en su totalidad el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Y la tesis que desarrollaba el Consejo de Estado era en torno a sostener que tanto el monto de la pensión se tenía en cuenta para calcular el porcentaje y de igual manera para calcular el IBL. El Consejo de Estado mantuvo esta postura de manera quieta, tranquila y pacífica hasta el pasado 28 de agosto del año 2018. La reciente sentencia publicada el 10 de septiembre del año 2018 nos presenta un cambio en la postura que traía el Consejo de Estado. Y el cambio corresponde a lo siguiente. Recordemos que el IBL de los empleados públicos que se encontraban en régimen de transición, calculado por el último año, tuvo una variación por parte de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, a partir de una sentencia del año 2015, una sentencia de unificación, la SU 230, donde resolvió el caso de un trabajador oficial, indicó que para calcular el IBL de una pensión de una persona que se encontrara en régimen de transición, se haría de acuerdo a lo cotizado en los 10 últimos años anteriores al reconocimiento de la prestación económica. Esta sentencia suscitó para su época varios cuestionamientos porque el Consejo de Estado traía una postura anterior y empezó entonces a indicarse que se variaría la jurisprudencia. El Consejo de Estado, a pesar de este pronunciamiento de la Corte Constitucional, en una sentencia del año 2016, en el expediente E4683 del 25 de febrero del 16, defendió su tesis y dijo en aquella sentencia que no se acogía a la SU 230 del 15 y dio sus explicaciones. Bien, después de esta sentencia del Consejo de Estado,
se siguieron profiriendo sentencias por parte de la Corte Constitucional. Se profirió la SU 427 del 11 de agosto de 2016, un caso de un empleado de la rama judicial. Se profirieron las sentencias 210 de 2017, un caso de un exconsejero de Estado con unos tiempos cotizados en la Universidad Externado. Se conocieron unas sentencias del año 2017, veníamos diciendo, la SU 395 y la SU 631. Y finalmente el expediente SU 023 del año 2018, por citar tan solo unas sentencias en las cuales la Corte Constitucional ha unificado el criterio en el sentido de sostener que para calcular el IBL de un empleado público que se encuentre en régimen de transición, ha de tenerse en cuenta los salarios cotizados en los 10 últimos años y aquellos factores sobre los cuales se haya cotizado. Es decir, para la Corte Constitucional debe aplicarse el inciso segundo en cuanto a la edad, semanas y porcentaje de la pensión, y el inciso tercero en cuanto al promedio del IBL relacionado con los 10 últimos años o en su defecto. Si a la persona le favorece más el promedio de toda su vida laboral, pues podrá hacer uso del artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Pues bien, fueron tantas las sentencias de la Corte Constitucional que el Consejo de Estado terminó alineándose a esta postura. Me quedan a mí varios interrogantes. ¿Realmente fue una postura de cambio del Consejo de Estado? Me refiero desde su génesis, ¿o realmente correspondió a acatar los precedentes de la Corte Constitucional? Que recordemos, los precedentes de la Corte Constitucional, por ser la guardiana de la Constitución, es la corporación de cierre. Es decir, una vez se profiere una sentencia de unificación o una sentencia C, que son las sentencias que tienen efectos erga omnes, porque recordemos la doctrina que al respecto desarrolló la Corte Constitucional precisamente en la SU 230 para indicar cuáles son los efectos de la jurisprudencia, qué es lo que significa la jurisprudencia en vigor. En fin, el Consejo de Estado termina entonces alineándose y recogiendo su postura. Pero ¿qué pasa? Este precedente, el hecho de que el Consejo de Estado se haya alineado con la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral en el sentido de sostener que deben calcularse las pensiones por el promedio de los 10 últimos años y sobre los factores que la persona haya cotizado, ¿es aplicable para todos los empleados públicos beneficiarios del régimen de transición? ¿O es aplicable para todos los empleados públicos que no se encuentren en régimen de transición y que pertenezcan a regímenes exceptuados? La respuesta es no, no es aplicable. Queda una posibilidad y corresponde en primer lugar a los docentes. Recordemos que los docentes no hacen parte del sistema integral de seguridad social. Por esta razón, un docente que se pensiona no se pensiona en aplicación de régimen de transición ni en la aplicación de disposiciones anteriores a la Ley 100. Y ello no es así porque los docentes tienen un régimen exceptuado y así lo desarrolló el Acto Legislativo 001 de 2005 en su parágrafo primero transitorio. Dice que ese acto legislativo no sería aplicable a los docentes. En este entendido, recordemos que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dice que para calcular la pensión de jubilación de un docente se tendrá en cuenta el promedio de los salarios del último año. Y el Consejo de Estado en esta sentencia del 28 de agosto de 2018 claramente lo dice. Estas subreglas, la subregla primera y las subreglas que se van a tener en cuenta aquí, no aplican para los docentes. Y de acuerdo a esta interpretación del Consejo de Estado, y teniendo en cuenta que viene a respetar los precedentes constitucionales, sigue existiendo otra posibilidad. Y es para aquellos empleados públicos beneficiarios del régimen de transición que tienen cotizaciones en el Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, cajas de previsión y tiempos públicos servidos. Y es en el siguiente entendido. La Corte Constitucional, en una sentencia de unificación
la SU 769 del año 2014, empezó a sostener la tesis que a un afiliado del Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, se le debe reconocer la pensión aplicándole un 90%, así las 1.250 semanas no hayan sido acreditadas solo al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones. ¿Esto qué significa? Que si un servidor público que tenga más de 1.250 semanas o 1.250 semanas, que se encuentre en régimen de transición, pero esas 1.250 semanas están acreditadas en cajas de previsión, tiempos públicos servidos y no cotizados y en Colpensiones, teniendo en cuenta que ya el porcentaje que se va a aplicar, el IBL que se va a aplicar, es el de los 10 últimos años, podrá pedir entonces que por favorabilidad no se le aplique el 75% del promedio de los 10 últimos años, sino que se le aplique el 90% de los 10 últimos años. Si usted es servidor público, empleado público, pensionado en aplicación del régimen de transición y tiene cotizaciones, como indico, en el Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, en cajas de previsión y en otras entidades, y sumando todas estas semanas y tiempos servidos, acredita 1.250 semanas como mínimo, pida que se le reliquide su pensión en aplicación, por supuesto, teniendo un IBL en cuenta el promedio de los 10 últimos años, pero no del 75%, sino del 90%. Porque al desaparecer en este momento la posibilidad de liquidar una pensión por el promedio del último año, incluyendo los salarios y factores salariales de esta última anualidad, queda la posibilidad de cambiar entonces el 75 de los 10 últimos años por el 90 de los 10 últimos años. Si usted se encuentra en las situaciones anteriormente planteadas, es un docente nombrado con anterioridad al 26 de junio del año 2003 o fue un empleado público beneficiario del régimen de transición con semanas cotizadas en Colpensiones, en cajas de previsión y tiempos públicos servidos a entidades públicas, yo le puedo ayudar para reliquidar su pensión por el promedio del último año, si es docente en las condiciones indicadas, o por el promedio de los 10 últimos años, pero aplicando un 90%. Y usted podrá ser parte de las varias personas a las que le he ayudado a reliquidar su primera mesada pensional de acuerdo a las disposiciones y precedentes jurisprudenciales mencionados. Si este video le ha sido útil, dale me gusta y lo invito para que se suscriba en mi canal de YouTube. También para que me siga a través de la página www.jorgeluisquinterogomez.com. Preguntas y respuestas con Jorge Luis Quintero Gómez, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, docente universitario, asesor, consultor y capacitador en Derecho Laboral y Seguridad Social, con amplia experiencia en procedimientos de calificación de pérdida de capacidad laboral, presentador y director del programa Preguntas y Respuestas, los sábados a las 10:30 de la mañana en el Canal TRO.